Mira, estoy la verdad que muy contento de presentar este contenido porque cuando venía para el despacho, para la oficina, caminando desde mi casa y venía pensando en la sesión, iba pensando que, hostia, que la gente que trabajamos con WordPress tenemos una ventaja increíble Oiga. porque no os podéis imaginar lo que es instrumentar para Google Analytics 4 un e-commerce desarrollado a medida o incluso un e-commerce con Shopify, un e-commerce desarrollado en Salesforce o todo, Magento, PrestaShop, todo tipo de plataformas que existen hoy en día. No os imagináis lo complejo que es hacer una instrumentación avanzada como la que vamos a hacer hoy, Ahí va. frente a lo simple que es hacerlo para WordPress con WooCommerce. Es brutal, la diferencia es increíble. Es tranquilamente, como en el mejor de los casos, en menos de la mitad de horas. Bueno, la mitad, muchísimo menos que la mitad de horas. Qué Eh, fuerte. y tenemos una suerte increíble y además lo podemos hacer con herramientas gratuitas, herramientas de código abierto, con una comunidad fantástica de gente que nos ayuda en soporte. Bueno, es brutal. La verdad es que las oportunidades son brutales. Y todo esto además para acabar con un producto súper profesional. Que esto es muy importante, ¿no? No estamos acabando con con una instalación, una analítica básica que puede servir a cualquier freelance. No, no, no. Estamos hablando de que vas a tener la misma analítica que puede tener cualquier e-commerce, yo qué sé, PC Componentes, por daros un e-commerce que se conoce mucho en el mercado hispano, por ejemplo, ¿no? Pues algo parecido a eso, ¿vale? Algo parecido a lo que tienen ellos por detrás. Qué fuerte. Con lo cual, es increíble que podamos disfrutar de todo esto y en Pues general... yo no lo sabía. No, en serio, no lo sabía porque nunca había visto otro webinar o sesión online informativa de cómo hacerlo, pues en PrestaShop, por ejemplo, Claro. o cómo hacerlo en cualquier otro CMS de e-commerce. La Pues de esto diferencia es debería increíble. hablarse más, ¿no? Es una diferencia increíble. Es verdad que otros tienen módulos, extensiones, pero nunca, digamos que no funcionan de una manera tan estandarizada o normalizada como para que todo funcione tan rápidamente, tan bien. Entonces, Jolín. se puede hacer, obviamente, pero es mucho más trabajoso. Entonces, vamos a empezar, si te parece, un poco al Claro. margen de esta reflexión un poco que lanzo ahí al espacio, de la suerte que tenemos, de lo poco que valoramos a veces estas cosas, ¿no? Y lo poco que valora mucha gente que no lo conoce, que esa es otra, ¿no? Pero mira, Te vamos a dejo. empezar. Venga, y lo primero que quería, si fijáis en el subtítulo, hablamos de analítica avanzada para e-commerce. Y aquí surge, yo creo que la primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa avanzada? Y es una palabra que en este caso la podemos enfocar de una manera muy subjetiva, ¿no? Avanzado en función de cuál es el punto de partida, ¿no? Desde el que empezamos. Pero al final, digamos que la idea de llamarlo, de subtitularlo como analítica avanzada, es ir un poco más allá de las métricas más superficiales, son importantes, pero son un poquito generales, como pueden ser ingresos, tasa de conversión o sesiones. Yo mismo muchas veces he iniciado una charla analítica hablando de que la tasa de conversión es la métrica más básica y más importante que podemos medir en un e-commerce. Pero es verdad que si bien nos da una visión muy general de la evolución de nuestro e-commerce, es poco accionable. Es decir, podemos extraer pocos insights, pocas ideas de optimización. Al final el objetivo de una analítica siempre es tratar de entender a fondo el comportamiento de los usuarios, ¿no? Tratar de detectar oportunidades ocultas, de optimizar fases del embudo de conversión y todo esto de una forma que esté lo más orientada posible a la interacción de los usuarios, ¿no? Al engagement. Por eso es imprescindible un nivel de profundidad en los datos muy superior al que nos puede ofrecer una integración estándar por defecto de Google Analytics 4, ¿no? Vamos a poder acceder a cosas tan interesantes como segmentación inteligente, análisis de cortes de usuarios, análisis predictivo, muchas cosas que nos dan ahora la potencia precisamente del machine learning y de la inteligencia artificial, pero para poder alimentar todo eso, obviamente hace falta un gran volumen de datos. ¿Cuál sería un stack de medición básico? Bueno, un stack de medición básico estaría compuesto básicamente por, no puede ser de otra manera, este es un fijo en el e-commerce, nuestra tienda online, en este caso un sitio con WordPress y WooCommerce, y acompañarlo de una herramienta analítica como puede ser Google Analytics 4, que podemos conectarlo de manera directa. Existen miles de plugins para WordPress que nos van a permitir, añadiendo simplemente el identificador de la propiedad de Google Analytics 4, nos van a permitir instalar Google Analytics 4 en WordPress. Y esto puede estar bien para todos aquellos casos donde las necesidades de medición sean básicas. Google Analytics 4 tiene por defecto, digamos, la instalación más básica, ya permite recoger un montón de datos interesantes, pero como decía antes, quizás demasiado básicos. Podemos
pensar en una implementación un poquito más avanzada, que sería un stack de medición basado en la capa de datos, que es de la que voy a hablar hoy, que básicamente se compone de nuestro sitio web y además de una capa de datos, de un data layer, que luego vamos a ver un poco exactamente qué significa, que se conecta con Google Tag Manager, donde intercambia información, y que a su vez enviamos la información que hemos recogido en el data layer, lo enviamos a Google Analytics 4 a través de Google Tag Manager, precisamente. Y esto es de lo que voy a hablar hoy, ¿vale? Pero podríamos hablar también de una implementación más avanzada, que es un stack de medición basado en Google Tag Manager, si os fijáis en la parte inicial de la estructura, pero en este caso en Google Tag Manager Server-Side, que es una forma de usar Google Tag Manager donde las etiquetas no se disparan directamente en el navegador del usuario, sino que lo hacen a través de un servidor intermedio que nosotros como manager controlamos. Este modelo, la principal ventaja que tiene es que mejora mucho la privacidad, la performance del sitio web, te da más control sobre los datos antes de enviarlos a cualquier herramienta externa. Y, bueno, pues como os digo, más precisión, más control, mejor rendimiento, más resiliencia de cara a futuros cambios que pueda haber con políticas de cookies y normativas de este tipo, ¿no? ¿Qué es la capa de datos? Que hace un momento hablaba de ella. Bueno, pues el data layer o capa de datos es como una especie de contenedor invisible donde la web va dejando datos para que Google Tag Manager los recoja y los use. Cada vez que pasa algo, cada vez que se produce una interacción, un clic, una compra, un scroll, se empujan, se suben datos a esa caja, se hace un push, que es como se llama en la función en JavaScript, y Google Tag Manager ve esos datos en esa capa invisible, los escucha y dispara a etiquetas de Analytics, de Meta, de YouTube, de Google Ads dentro de su contenedor para enviar información a esas herramientas. Una metáfora de la capa de datos sería algo así como si fuera un chat interno de la web donde los eventos escriben mensajes y Google Tag Manager los lee. Yo creo que es una forma bastante gráfica de entenderlo. Y aquí veis una estructura de lo que podría ser una capa de datos de una página web, ¿no? Donde dentro de la página web colgamos ese data layer. Recordad que es una capa invisible. El navegador, digamos que el usuario no lo ve en su frontend. Y luego hay una serie de eventos que a su vez, ya veis que hay unos eventos de Add to Cart, de Purchase, de Login, que lo que hace es estar acompañados de una serie de parámetros que les dan contexto. En este caso estáis viendo una captura de un e-commerce, en realidad es una demo, no es un sitio real, y a la derecha, en la mitad derecha de la pantalla, estáis viendo lo que nos muestra una extensión de navegador de Chrome que está diseñada para leer precisamente la capa de datos. Y fijaros cómo en este caso estamos viendo una página donde aparece una sección de productos destacados y aparece una colección de productos. Es lo que Google Analytics 4 llama una lista de ítems, una lista de elementos. Y fijaros cómo en morado y verde veis que tenemos un evento que se llama View Item List, que a su vez tiene dentro un objeto de e-commerce con un array de ítems donde tenemos dos posiciones, se ven dos, pero en realidad saldrán cuatro, que es la 0, 1, 2 y 3, donde en cada una de esas posiciones veo los datos de uno de los productos de la lista. Fijaros en la posición 0, como tenemos un ítem que tiene item name hat, sombrero, con una divisa, currency, que es dólares americanos, un precio de $12, la categoría principal sería clothing, la categoría secundaria sería accessories y la lista o el nombre de la lista de productos sería categorías de productos. Y luego vemos que hay un producto 1 y por debajo habrá un producto 2 y 3 y veremos la camiseta verde, la chaqueta o la camisa de color crema. Y esto es sencillamente una capa de datos. El usuario solo ve lo de la izquierda y todo lo de la derecha, aunque está subiéndose a la capa de datos, es invisible en principio para el usuario que no utiliza una extensión de este tipo o que no navega en el código de consola del sitio. ¿Cómo se empujan estos datos a la capa de datos? Y digo empujar porque es un poco la traducción directa de push, ¿vale? No sé cómo sería publicar o algo así en la capa de datos más que empujar. Aquí veis un poco la idea, ¿no? Lo que hacemos es hacer precisamente esa función, utilizar esa función push al data layer donde lanzo el evento y subo todos esos parámetros con las variables, con el valor en ese momento que conviene según lo que estamos, o que más le conviene que debemos asignar en función de lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de lo que sería pues, una gorra, por ejemplo, ¿no? No quiero entrar mucho en la parte de código, no es el objetivo hoy trabajar con código, precisamente es todo lo contrario. ¿Cómo podemos hacer para que no tengamos que generar manualmente este código? Porque habitualmente lo que tendríamos que hacer en un sitio web es generar ese código para cada una de las funciones que queremos traquear, pero esto es muy laborioso. Pensad que al final en un e-commerce avanzado podemos estar tranquilamente trabajando con 15, 20 eventos específicos solamente de e-commerce y crear esos 20 eventos con 10 o 12 parámetros cada uno,
pues es mucho trabajo a nivel de código. ¿Cómo podemos optimizar esto? Bueno, pues para eso entramos en el territorio plugin. Y probablemente el plugin más conocido para trabajar con Google Tag Manager en WordPress sea este, GTM for WordPress, de Thomas Geiger. Este es un plugin fantástico que ha funcionado muy bien durante muchos años. Sin embargo, no es el que yo recomiendo actualmente, ya os voy a explicar por qué. El que yo recomiendo es GTM Kit, que es un plugin gratuito que luego tiene una versión de premium, pero que en muchos casos la versión premium ni siquiera será necesaria para vosotros. Por supuesto, tiene ventajas muy interesantes, ¿eh? Luego las veremos, pero inicialmente para lo que vamos a hacer hoy tampoco es precisamente imprescindible. ¿Por qué recomiendo GTM Kit por encima de GTM for WordPress? Bueno, pues por una razón muy sencilla, que es que fijaros que aquí vamos a ir midiendo toda una serie de eventos, que son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Son los eventos en los que se despliega cualquier experiencia de un cliente en un e-commerce, pero vais a ver que algunos de estos eventos pueden sufrir ciertas modificaciones o vamos a necesitar añadir eventos a medida que solamente suceden en nuestro WooCommerce. Por ejemplo, fijaros cómo aquí tenemos un evento que es añadir a la lista de deseos, el Add to Wishlist. Bueno, por defecto, en WooCommerce no tiene por qué aparecer una lista de deseos. Esto digamos que es una funcionalidad avanzada. Y normalmente los plugins que trabajan con estos eventos un poco más particulares, pues habitualmente no los incluyen de serie. Y puede ser que tengamos que hacer una cierta adaptación nosotros mismos. Bueno, pues desde hace bastantes meses, yo diría que ya más de un año, GTM for WordPress o GTM para WordPress no está dando soporte en el foro el repositorio oficial de plugins. La gente lanza preguntas y no se va dando soporte. Es cierto que el plugin recibe ciertas actualizaciones, pero no hay nada de soporte. Sin embargo, en el caso de GTM Kit, sí que se está dando soporte y no solamente se está dando soporte, sino que además se están resolviendo las dudas de los usuarios. No solamente se responden, sino que además se resuelven. De tal manera que la experiencia, en el caso de que necesitemos una personalización, es mucho más completa, es mucho mejor, ¿no? Yo ahora mismo me fiaría más del mantenimiento a futuro y de que añadan nuevas funciones en GTM Kit que en GTM for WordPress. Así que podéis probar cualquiera de los dos. La verdad es que la instalación es bastante similar, está más, en mi experiencia, está más pulida la de GTM Kit, pero podréis utilizar el otro si por cualquier motivo preferís utilizarlo. Entonces, estábamos viendo un poco ese recorrido que hace el cliente. Al final, pues una PLP no es más que una página de lista de productos, una categoría de WooCommerce sería, una PDP es una página de producto, la ficha de producto, y luego yo creo que más o menos podemos hacernos una idea de cada uno de los eventos a qué corresponde. Pues fijaros que con esta estructura, que es un poco estándar prácticamente en cualquier stack de un e-commerce, en el caso de GTM Kit nos va a permitir traquear todos estos eventos que veis aquí. Vemos los nombres en inglés, que es un poco la nomenclatura oficial recomendada por Google Analytics 4, pero se puede saber, yo creo que es bastante sencillo saber un poco a qué hace referencia, ¿no? Un View Item List sería ver una lista de productos, Select Item sería seleccionar un producto de esa lista, View Item, ver un producto, una ficha de producto, Add to Wishlist, añadir a una lista de deseos, Add to Cart, añadir al carrito, View Cart, ver el carrito, sigo hacia abajo, borrar del carrito, iniciar el checkout, añadir información de envío, añadir información de pago, comprar, devolución y orden pagada. Fijaros cómo algunas de estas están marcadas entre corchetes con la palabra premium. Para poder registrar estos eventos y hacerlo de manera avanzada, necesitamos utilizar la versión premium del plugin, que como veis no son absolutamente imprescindibles en todos los procesos, ¿vale? Por eso creo que en muchos casos no será necesario, en todo caso podéis probar el plugin y si luego, por ejemplo, para mí los eventos de Refund sí que son muy interesantes las devoluciones porque hay muchos proyectos donde las devoluciones suponen una carga incluso a nivel de ingresos importante, pues quizás lo necesitéis. Pero bueno, lo podéis probar perfectamente antes y ver si cumple con vuestras expectativas. Tengo muy buenas noticias, porque no solamente trabaja GTM Kit con WooCommerce, sino que también lo hace con EDD, con Easy Digital Downloads, que es otro fantástico plugin, en este caso enfocado al e-commerce, pero de venta de productos digitales. Como la venta de productos digitales, digamos que la experiencia es un poquito distinta, en este caso solamente tenemos acceso a 4 eventos, pero son los 4 eventos principales, que es ver un producto, añadir al carrito, iniciar el checkout y comprar. Si queréis hacer más eventos, vais a necesitar hacerlos de manera manual. El plugin no os va a permitir hacerlo.
Y más cosas que permite hacer el plugin es añadir información extra a la parte, digamos, core o a la parte nativa de WordPress, que es todo lo que tiene que ver con la publicación de contenidos, de post, o sea, de entradas, de páginas y todo eso. Toda esta información podemos añadirla a la capa de datos de tal manera que podríamos hacer cosas a nivel de análisis, como por ejemplo, hacer una comparativa entre el rendimiento de los diferentes autores que tenemos en un blog. Suponer que tenemos un blog con 4 o 5 autores, pues podríamos saber cuál es el autor que genera más lecturas, que atrae más usuarios, cuál es el que tiene mayor tiempo de permanencia. Podemos hacer lo mismo con categorías o con etiquetas de nuestros posts y tener una idea de qué es lo que mejor está rindiendo a nivel de contenido. Y esto es súper valioso a nivel analítico, sin tener que hacer pirulas raras de analizar extractos de las URLs de los contenidos, sino simplemente tirar de la capa de datos. Toda esa información la vamos a subir. ¿Cómo es la metodología con la que vamos a trabajar? Bueno, pues principalmente, o lo más fácil, primero instalar el plugin GTMKit, después configurar los datos web, comprobar la capa de datos, configurar Google Tag Manager y depurar eventos en Google Analytics 4, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Tengo aquí un listado con todas las herramientas, pero os lo voy enseñando directamente. Voy a compartir las otras pestañas. He creado para la demo, he creado una tienda online con Storefront, que es uno de los temas diseñados específicamente para WooCommerce por la propia gente de WooCommerce, con lo cual, pues digamos que es lo más estándar, normativo y reglado que puede haber. Es la mejor manera de evitar problemas, la verdad, pero es posible que si estés trabajando con Elementor o con temas que no están especialmente... no son especialmente compatibles o no están diseñados especialmente para WooCommerce. Bueno, pues podríamos encontrarnos algunos problemas, ¿vale? Pero en principio no suelen ser cosas difíciles de resolver. En concreto, en el caso de Elementor, por ejemplo, que sí queda algunas pegas con las páginas del checkout, con las páginas de compra, como está tan usado, es bastante fácil encontrar soluciones ante ese tipo de problemas. Pero en todo caso, desde mi punto de vista, mucho más simple, menos problemas a largo plazo, trabajar con el editor de bloques y con Gutenberg en su caso, utilizar un tema específico para WooCommerce, como por ejemplo Storefront, que admite modificaciones, y ya está. Y esto es lo que tenemos ahora mismo aquí, ¿no? Y entonces, si os fijáis, si yo me voy, por ejemplo, a ver la ficha de producto de la gorra, bueno, pues aquí estoy viendo mi ficha de producto, podría añadir el producto al carrito y ahora lo que quiero enseñaros es cómo se ve el inspector de elementos, ¿vale? Un segundo, voy a compartir la ventana en vez de la pestaña, dejadme un segundito, para que podamos ver bien aquí está, para que podamos ver bien el inspector, porque si no al compartir la pestaña no se ve. Vale, si me añades a la pantalla eso es, gracias, Mon. Ahora sí que vamos a poder ver el inspector. Ahí está, vale. Simplemente he cargado el inspector de elementos aquí en mi navegador y lo que voy a hacer es mostraros a través de una extensión de Chrome que se llama Data Slayer. Os voy a enseñar en la capa de datos. Hay muchas extensiones, ¿vale? Hay una extensión también que podéis utilizar que es... luego cuando terminemos os doy el nombre exactamente porque no recuerdo ahora cómo se llama, pero digamos que es interesante porque digamos que no solamente te muestra la capa de datos, sino además te muestra los eventos que se están enviando a Google Analytics 4, a Adobe Analytics, a Matomo, a Piwik, a cualquier herramienta de las más estándar. A mí me gusta trabajar con esta porque solamente me muestra la capa de datos y entonces es muy simple, ¿vale? Sí, entiende por aquí, porque que muy metalero, sí, Data Slayer, exacto, sí. Es un bonito juego de palabras entre Data Layer y Data Slayer. Como os decía, es más simple, solamente muestra la capa de datos y por eso me gusta trabajar con ella, se me evita un poco de ruido y de cara a que no os despistéis con visualizaciones, aquí funciona muy bien. El caso es que fijaros cómo estoy navegando en la ficha de producto y aquí mi capa de datos no muestra nada, solamente me está mostrando la URL. ¿Por qué? Pues porque WordPress y WooCommerce también no utilizan en absoluto la capa de datos. No utilizan para nada el data layer, no se publica nada en el data layer. Y a nivel de analítica, esto es una carencia brutal, pero es algo que es perfectamente comprensible, porque no deja de ser una carga, un volumen de datos que estaríamos subiendo, que estaríamos aumentando en el código del sitio, que quizás luego no se van a utilizar. Por eso tiene todo el sentido que la capa de datos entre en el territorio plugin. Y debo decir que desde mi punto de vista en el ecosistema WordPress hay una oportunidad enorme para todos aquellos desarrolladores
que decidan crear productos basados en el data layer, porque hay muy poco y el potencial es enorme, no solamente a nivel de analítica, sino a nivel de transmisión de información a un montón de píxeles, de herramientas. Es brutal la capacidad que tiene y casi todo obliga a recurrir a desarrollos a medida, con lo cual son desarrollos que son mucho más caros para los negocios, y yo creo que el desarrollo de plugins, en este sentido, de plugins comerciales, supondría una muy buena oportunidad de un nicho comercial. El caso es que me voy a ir al escritorio de mi sitio y lo que voy a hacer es instalar el plugin. Yo ya tengo el plugin descargado, no lo tengo activado todavía, pero lo tengo descargado. Aquí podéis verlo, el GTM Kit. Y lo que voy a hacer es activarlo. Y me voy a ir a los ajustes del plugin. Fijaros que en el momento que lo activamos tenemos aquí una nueva entrada en el escritorio, en la barra en el menú principal. Y lo que tenemos aquí es general, integraciones, plantillas de Tag Manager, actualizaciones y ayuda. Vale, lo primero. Dentro de toda la información que tenemos, lo más importante primero es configurar el contenedor, ¿vale? En el contenedor tenemos que añadir como principal elemento el identificador de mi contenedor de Google Tag Manager. ¿De dónde lo sacamos esto? Bueno, pues obviamente tenemos que crear un contenedor en Google Tag Manager, esto es gratuito dentro de la herramienta, y aquí arriba tenemos el identificador del contenedor con el que estamos trabajando. Simplemente copiamos este código, este identificador, nos vamos a los ajustes generales y lo pegamos aquí. Y de esta forma le estamos diciendo a qué contenedor de Tag Manager o con qué contenedor de Tag Manager tenemos que conectarnos. Después podemos hacer dos cosas: inyectar el código del contenedor o no inyectarlo. Yo lo podría desactivar. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque GTM Kit no hace una gestión, digamos, directa, aunque tiene algunos partners con los que se conecta para poder hacerlo, pero no hace una gestión directa de todo lo que tiene que ver con el modo de consentimiento, la política de cookies y todo este tipo de cosas. Entonces, habitualmente es más interesante inyectar los contenedores mediante las herramientas, o inyectar o gestionar la inyección de los contenedores mediante estas herramientas de gestión de cookies, ¿vale? En lugar de hacerlo desde aquí. En ese caso, simplemente añadiríamos el identificador, desactivaríamos la inyección y la dejaríamos pendiente de que lo hiciera esa herramienta de gestión de cookies. Pero en mi caso, lo voy a inyectar por hacer un poco más simple lo que es la instalación, ¿vale? Una vez que tenemos ya inyectado o tenemos identificado el contenedor y que estamos inyectando el código de Google Tag Manager, si volvemos de nuevo a nuestro sitio y refrescamos, fijaros cómo en el refresco anterior no tenía nada en la capa de datos, y ahora fijaros cómo si refresco la navegación, de repente empieza a aparecer aquí cierta información. De momento no es gran cosa, estamos viendo que se están cargando, que está cargando código de Google Tag Manager, y fijaros cómo ya me aparecen aquí dos nombres de eventos que me suenan de los que hemos hablado antes. View Item, es decir, una ficha de producto, y un View Item List. ¿Por qué me aparece aquí una lista de productos? Bueno, pues por la sencilla razón de que habitualmente en las páginas de producto nos encontramos un espacio con unos productos relacionados que no deja de ser una lista de productos, ¿vale? La lista de productos no tiene por qué ser solamente listados de categorías. Esto también es una lista de productos y por eso se me dispara aquí. Y si me voy, hago clic en cualquiera de ellos, en el View Item, fijaros cómo me aparece cierta información sobre la página. Es una página de tipo post de producto, es un producto de tipo simple. Fijaros que no está hablando de un producto variable, sino un producto simple. Ya tengo aquí también esa categorización. Después tengo el objeto e-commerce que puedo desplegar. Dentro de ese objeto e-commerce me dice que es un producto que vale 16 euros. Y además tengo un array de ítems donde, en este caso, como es un producto, solo habrá un producto dentro del array. Es un producto con un identificador de producto de 32. Este es el identificador del CPT de WordPress. El nombre del producto, CAP, gorra, la divisa, el precio, la categoría principal y la subcategoría, ¿vale? Si voy realizando acciones, por ejemplo, añado el producto al carrito, fijaros cómo aquí ahora aparece. Ahora, fijaros que me sale un rectángulo para cada página, pero en la carga de la página anterior todavía tengo aquí visible el evento del Add to Cart con la información del producto que he añadido al carrito, ¿vale? Y aquí seguirá apareciendo la información de lo que se está disparando. Y si me voy a ver el carrito, aparecerá un evento de tipo View Cart, aquí lo veis. Si me voy a finalizar la compra, aparecerá un evento de tipo Begin Checkout, ahí lo veis, ¿vale? Toda esta información no se está enviando a ningún lado, se está subiendo a la capa de datos y se está dejando ahí. Y ahora Google Tag Manager es responsable de recogerlo. Esta información que se está subiendo aquí es configurable en GTM Kit. Aunque tiene una configuración por defecto que es muy completa, viene muy bien echarle un vistazo a
toda la información que se va desplegando aquí arriba, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos algunos, no quiero pasarlo por alto, pero tenemos algunas configuraciones un poco avanzadas, como configuraciones de tipo server-side, configuraciones relacionadas con performance, a nivel de la velocidad de carga de la página, cuidado con este tipo de cosas, porque define un poco si estamos retrasando la carga de los scripts o cómo lo estamos ejecutando, en función de qué, si estamos utilizando entornos de desarrollo, producción, staging, pues en cuál tenemos que asignar la conexión con nuestro contenedor. También podemos hacer que estos contenedores no se disparen para determinados perfiles de usuario. Esto es muy habitual, que estén excluidos los perfiles de administración del sitio y cuando tú estás navegando y haciendo pruebas digas, joder, pues no se ve nada, no se está enviando nada al data layer o a Google Analytics 4 y es porque tienes activada este filtro, digamos. Bueno, además de esto, podemos configurar qué datos de las entradas son los que queremos procesar, ¿no? Y como veis, tenemos activado el tipo de contenido, el tipo de página, pero, por ejemplo, no tenemos activado ni categorías ni etiquetas. Si me vuelvo a mi sitio, no recuerdo ahora si tengo alguna entrada o alguna página por aquí. Un segundito, vamos a comprobarlo rápidamente. Pero vamos a crear una muy rápido. ¿Vale? Y vamos a meterle por aquí una categoría. Y vamos a meterle una etiqueta. Epa, aquí. Vale. Publicamos. Y vamos a ver nuestra entrada rápidamente para ver qué información es la que se está registrando. Vale, si ahora cargamos el data layer, aquí, vale, refrescamos. Vale, no estamos viendo ahora mismo aquí ninguna información, pero si decidimos cargar aquí en los ajustes categorías, etiquetas, título de la entrada, ID de la entrada, datos de la entrada, nombre del autor, todo esto debería reflejarse en el data layer, ¿vale? Lo guardamos y aquí ahora... Sí, ahora no lo estamos viendo aquí, pero si estuviéramos cargando cualquier tipo de evento, en este caso no lo estamos haciendo, cualquier tipo de evento de página vista, toda esa información se estaría enviando a GA4. Luego lo probamos. Cuando tengamos configurado con GA4 lo veremos, ¿vale? Pero está guardándose ahí directamente. Lo que pasa es que ahora no tenemos vinculado ningún evento de visualización de página. Vamos a volver a los ajustes generales. A nivel de las integraciones que vamos a tener disponibles, fijaros que estamos subiendo cosas a la capa de datos, pero todavía no la estamos enviando a ninguna otra herramienta, ni a GTM ni a nada, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad de comprobar las 3 integraciones que nos ofrece el plugin. 2 ya hemos hablado, WooCommerce y Easy Digital Downloads. Y también tenemos la posibilidad de integrar Contact 47. En este caso, como no tengo el plugin activo, no me deja hacerlo. Pero esta función es muy interesante para todos aquellos que estéis trabajando con, por ejemplo, solicitudes de presupuestos mediante formularios de correo electrónico, captación de leads. Bueno, pues podéis vincular cada evento de un envío de un formulario a un evento de Google Analytics 4 de una generación de un lead o de una conversión del tipo que sea, ¿no? Y es muy fácil hacerlo mediante Contact 47. En el caso de WooCommerce, fijaros cómo tenemos la posibilidad de activar o desactivar esta funcionalidad. En el caso de que queráis trabajar con este plugin simplemente para los datos del blog y del sitio sin WooCommerce, podréis desactivarlo y de esa manera ahorramos, digamos, mejoramos el rendimiento porque ahorramos mucho código. Pero una vez que lo tenemos activado, tenemos aquí algunos ajustes de cómo queremos que se comporte la capa de datos, ¿vale? ¿Qué cosas queremos que se registren? Por ejemplo, si queremos saber cuándo los clientes compran con su cuenta de usuarios registrados logueados, o si, por ejemplo, queremos que las listas de productos, los view item list, se refresquen cada vez que se carga un filtro, ¿no? Nosotros cargamos una página de una categoría y si aplicamos un filtro, por ejemplo, de precio, se vuelve a refrescar. ¿Queremos que en ese refresco se vuelva a enviar un evento de view item links o queremos que solamente lo haga la primera vez que carga, ¿no? Todo ese tipo de cosas, hay un montón de configuraciones que podemos hacerlo desde aquí, ¿vale? También vinculaciones con las campañas de Google Ads e incluso relacionar eventos con determinados selectores CSS personalizados, que esto es muy habitual a nivel de instrumentaciones un poquito avanzadas, cuando queremos relacionar, por ejemplo, una interacción con un botón
lo queremos identificar mediante la clase que tiene ese botón y asignamos una clase distinta para un botón que tiene diferentes objetivos y de esa manera, mediante los eventos, podemos distinguir unos botones de otros. Eso ya entra ya en el territorio de plugin premium, como veis aquí, pero es algo que se puede hacer de una manera bastante sencilla. Vale, una vez que tenemos explicado esto, hay una cosa importante que es decir, vale, ¿cómo hago ahora la parte de Google Tag Manager, ¿no? En Google Tag Manager deberíamos montar para cada uno de estos eventos de los que se están publicando en la capa de datos, en el Data Layer, deberíamos montar una etiqueta que identifique, que se active mediante ese evento del Data Layer y que envíe un evento hermano con esa misma información a Google Analytics 4. Si estamos hablando de que estamos trabajando con 15 o 20 eventos, con 8 o 9 parámetros o 10 parámetros cada uno de ellos, estamos hablando de un número de entidades muy importante que nos va a llevar mucho trabajo dentro de Google Tag Manager. Pero la gente de GTMKit ha pensado en nosotros y lo que hace es facilitárnoslo mediante esta sección de plantillas de Google Tag Manager. Como veis, aquí vamos a tener para cada una de las integraciones que aparecen disponibles una serie de plantillas. Fijaros cómo podemos instalar píxeles de Google Ads, píxeles de Meta, la configuración de si estamos utilizando un Google Tag Manager de tipo server-side, pero a nosotros la que nos interesa son las plantillas de Google Analytics 4, que tiene dos. Una para una integración básica, es aquella integración que no incluye el seguimiento de e-commerce avanzado, y otra, la configuración para e-commerce avanzado. Si haces clic en el enlace de la plantilla, se te va a abrir en pantalla un JSON. Este es el documento con el que se crean todas las entidades en Google Tag Manager, ¿vale? Lo amplío un poquito si queréis para que se pueda leer un poco mejor. Es un código que no tiene ningún sentido que lo leamos así, pero que la manera de trabajar con él es directamente aquí en el enlace, darle botón derecho, guardar el enlace como y descargar el enlace en nuestro ordenador, ¿vale? Descargamos el enlace y una vez que lo tenemos descargado, nos vamos a Google Tag Manager y aquí es donde empieza la magia, ¿vale? Atentos. ¿Qué vamos a hacer para crear todas esas entidades, que en realidad no son tantas, son muchas menos de las que podría parecer porque está muy bien diseñado, para poder crear todas esas entidades en Google Tag Manager? Bueno, pues nos vamos al administrador y lo que vamos a hacer es importar un contenedor. Aquí lo tenéis, dentro del contenedor, de las opciones, tenemos importar un contenedor. Importamos un contenedor y para ello lo que vamos a hacer es escoger precisamente el archivo, ese JSON que acabamos de descargarnos, ¿vale? Aquí lo tenemos. En este caso se llama GTM GA4 e-commerce JSON. Después tenemos que decidir en qué espacio de trabajo de nuestro contenedor lo queremos instalar. Normalmente, si es un contenedor de Google Tag Manager que está vacío, lo suyo sería instalarlo, o podríamos instalarlo en en el espacio de trabajo por defecto, en el default workspace. Pero si es un contenedor en el que ya tenéis entidades, porque ya habéis estado trabajando de alguna otra manera, es importante que generéis un nuevo espacio de trabajo para ello. Por ejemplo, voy a crear este, que es la manera más limpia. Yo siempre recomiendo trabajar con estos espacios de trabajo dedicados. Si en vuestro Tag Manager tenéis contenidos, lo ideal es que escogéis la opción de importación de combinación y cambiar el nombre de etiquetas y variables en conflicto, de tal manera que no se sobreescriba nada porque podríais romper algo de lo que hay. Si no tenéis nada en el contenedor, es la primera vez que trabajáis con ello, la opción de sobreescribir es más que suficiente. Mi contenedor está vacío y a mí me sirve. Y aquí veis el listado de cosas que se van a importar mediante este JSON. En este caso, una variable que es una constante con el identificador de Google Analytics 4, un activador para todos los eventos, utilizamos un único activador para todos los eventos que hemos visto antes en el listado, una etiqueta para lanzar los eventos hacia Google Analytics 4, también una para todos los eventos, y luego una etiqueta de configuración donde le estamos diciendo a Google Analytics 4, donde estamos conectando, digamos, con Google Analytics 4. Añadimos todo esto al espacio de trabajo y en apenas un segundo ya tenemos todo eso instalado. Como os decía, un par de etiquetas, la etiqueta de los eventos y la etiqueta de configuración de GA4, un activador para todos los eventos y una variable con el identificador de medición, ¿vale? Este identificador es por donde tenemos que empezar a trabajar, porque obviamente la gente que ha desarrollado esta plantilla no sabe cuál es el identificador de nuestra propiedad de Google Analytics 4. Para eso nos vamos a la propiedad. Ya estoy en Google Analytics 4, nos vamos a administrar, nos vamos a ver nuestro flujo de datos en la sección de recogida y modificación de datos y si entramos aquí, veréis que aquí tenemos el identificador de medición, ¿vale? Ese identificador que siempre empieza por G.
Nos volvemos a Google Tag Manager y aquí cambiamos ese valor. Metemos el identificador de nuestra propiedad y guardamos. Ya lo tenemos. Esta constante, esta variable, se está utilizando en esta etiqueta de configuración de Google Analytics 4. Aquí la podéis ver. Identificador de etiqueta, tal. ¿Por qué se hace así en vez de añadir directamente la etiqueta aquí? Bueno, pues esto es una buena práctica y consiste en que si en algún momento estáis creando muchas entidades que están utilizando la misma variable y en un momento dado quisierais cambiar de flujo de Google Analytics 4 o de propiedad, pues en lugar de tener que ir cambiando una a una todas las variables, todos los campos de la variable, en este caso cambiamos solamente esa variable una vez y automáticamente se actualizan todas las etiquetas que lo estén usando, ¿vale? Es un poco el objetivo. Fijaros que mi etiqueta de configuración está en pausa. Cuando se importa, en este caso, no siempre es así, pero en este caso, las etiquetas están diseñadas para que se queden en pausa. Entonces los vamos a reanudar. Guardamos y nos vamos a la etiqueta de e-commerce events, que como veis también está en pausa. La vamos a reanudar también para ponerla en marcha. Guardamos. Vale, ya tenemos todo listo en Google Tag Manager y ahora lo que tenemos que hacer es probarlo. Nos vamos a la vista previa, lanzamos nuestra vista previa, esto creará una versión de depuración de nuestro sitio. Fijaros que aquí ya me aparece esta ventana flotante, esta modal que me dice que Tag Assistant está conectado y está funcionando. Y lo que hacemos es, nos vamos a Google Analytics y nos vamos a ver, dentro de la visualización de datos, nos vamos a ver el Debug View o vista de depuración. Y aquí empezarán ya, fijaros cómo ya han empezado a recibirse los datos de la vista de depuración que estamos haciendo aquí. De hecho, vamos a ver, vamos a poner un cinturón, vamos a añadirlo al carrito, vamos a volver a la tienda, vamos a ver una camiseta, la vamos a añadir al carrito, nos vamos a ir a ver el carrito. Aquí tenemos todo. Vamos a borrar la gorra, que no la queremos. Ahí está. Eliminamos el producto, finalizamos la compra. Aquí yo ya tengo metidos algunos datos míos, vale, las opciones de pago puesto contra reembolso para no tener que meter datos de tarjeta, para que sea más rápido, y realizamos el pedido. ¿Vale? Pedido recibido, perfecto. Me vuelvo a Analytics, todo esto, fijaros que, voy a volver un segundo porque estoy dando por hecho que todo está funcionando en Tag Manager, porque lo sé, pero fijaros como aquí en toda la experiencia, aquí podéis ir viendo un poco toda la experiencia que acabo de vivir de cliente, aquí se han ido activando las diferentes etiquetas, ¿vale? Pero me quiero ir un poco al final, no quiero hacer todo este proceso de depuración que es un poco más laborioso, me quiero ir al final a Analytics. Fijaros cómo aquí se han ido registrando todos los eventos que acabo de realizar. Desde que me he conectado, vemos las cargas de las listas de productos, cómo he seleccionado un producto de la lista, cómo se me ha cargado una página, una vista de producto, vista de lista, añado al carrito, envíos de formularios. Estos envíos de formularios simplemente es porque son configuraciones por defecto que hace Google Analytics 4, ¿vale? Casi todo lo que estamos viendo en un e-commerce muchas veces son formularios y por eso el detector de envío de formularios automático que tiene GA4 se dispara aquí. Esto es algo que podéis cambiar en la configuración del flujo de datos si queréis. Pero de todos los eventos, quería destacaros alguno en particular, como por ejemplo este, Remove from Cart, que esto es que hemos eliminado del carrito un producto. ¿Os acordáis que hemos eliminado la gorra? Si yo hago clic en el Remove from Cart y hago clic en la pestaña de elementos, puedo ver que lo que he eliminado es la gorra. Es decir, podemos hacer un seguimiento de los productos que se añaden, pero también de los que se eliminan. Y esto es una configuración de esas avanzada que en ocasiones no es fácil hacer en otros CMS, que comentaba al principio, ¿vale? Además de esto, más adelante tenemos el Begin Checkout, donde vamos a poder ir viendo todos los elementos que componen ese checkout, en este caso el cinturón y la camiseta. En los parámetros voy a poder ir viendo el valor de ese checkout con 73 euros. Y finalmente, fijaros como ya marcado como un evento de tipo evento clave o evento de conversión, puedo ver la compra, donde voy a poder ver el valor de la compra, 73 dólares, el identificador de la transacción, los impuestos que se han aplicado, los gastos de envío, en este caso ninguno, porque es como lo tengo configurado, la divisa, en este caso el euro, y los elementos que el usuario ha comprado. Y todo esto ya se está registrando en Google Analytics 4. He empezado hace 43 minutos y lo he hecho todo contándoslo. Si yo ahora hago esto, me vuelvo a Google Tag Manager, bueno, puedo cerrar ya la depuración, ya hemos visto que todo funciona.
me vuelvo a Google Tag Manager, envío mi contenedor, porque hasta ahora estábamos haciendo una vista previa, no estaba publicado, publico, ya tengo mi versión, me vuelvo al espacio de trabajo, todo está publicado, aquí me dice que actualice el espacio de trabajo, a veces hay que recargar un poquito para que se refresquen los contenidos del contenedor. Ya está. Minuto 43 de la sesión y mi e-commerce está recogiendo el 85% de los datos que necesita cualquier tipo de e-commerce normal, convencional. Y a partir de mañana todos esos datos estarán registrándose aquí en Analytics. A partir de mañana, quiero decir, a partir de ahora se están registrando, pero no voy a poder verlos hasta dentro de entre 12 y 24 horas, que es lo que tardan en consolidarse los datos. Como esto puede ser un poco una introducción, un poco así, un poco cortarrollos, voy a enseñaros lo que es un funnel completo de Google Analytics 4 gracias a la cuenta de demo de Google Analytics 4, ¿vale? Para completar un poco la experiencia. La cuenta de demo es una cuenta que está vinculada a la Google Merchandise Store, que es esta tienda, una tienda real de Google, donde venden sobre todo pues, cosas de merch, ¿no? De marketing, un poquito, pues regalitos y cosas así. La verdad es que hay algunas cosas divertidas de Google, ¿vale? Gorras y cosas de esas. Bueno, esto es una tienda real online. Y los datos de esta tienda son públicos gracias a la cuenta de demo de Google Analytics 4, que la tenemos aquí. Fijaros que vais a poder, es una cuenta de Google que es muy fácil de localizar, y aquí vais a poder ir viendo pues, la adquisición de usuarios que tienen, casi todas las funcionalidades nuevas de Google Analytics 4 siempre se despliegan en esta cuenta, con lo cual podéis venir aquí un poco a cacharrear, vais a poder ver incluso cuál es la facturación que están teniendo. No sé si la información recoge el 100% del tráfico, pero ya podéis tener un poco una idea del comportamiento y sobre todo es una buena cuenta para hacer experimentos, para hacer pirulillas, ¿no? Y yo lo que la utilizo sobre todo para poder enseñaros, como os decía hace un momento, aquí está, un funnel de conversión. Fijaros, lo que he hecho es crear un funnel, un embudo de conversión que contiene los siguientes pasos. Contiene ver una ficha de un producto, añadirlo al carrito, ver el carrito, iniciar el checkout, añadir información de envío, añadir información de método de pago y compra. Podríamos haber empezado esto en la home, en una página de lista de productos, en donde queráis, ¿vale? Luego lo vemos si queréis cómo se hace. Y puedo ver cada uno de los pasos y cómo van completándose, con qué porcentaje se van completando cada uno de los pasos. Aquí podemos ver que de manera genérica, en la Merch Store, tenemos una conversión desde la vista de producto a compra de un 11%, que es una conversión que no está nada mal, la verdad. Y podemos ir viendo cómo en cada uno de los pasos tenemos un porcentaje de finalización, pero también un porcentaje de abandonos, ¿no? Entre la vista del producto, el añadir al carrito, estamos perdiendo casi un 70% del tráfico, ¿no? Y en cada uno de los pasos vamos perdiendo a su vez un porcentaje, ¿no? Fijaros que este porcentaje de aquí es respecto al primer paso y estos porcentajes de aquí es respecto al paso anterior, ¿vale? Los porcentajes de finalización y de abandono siempre hacen referencia al paso anterior, pero en esta primera columna siempre es respecto al paso número 1. Y podemos ir viendo esos saltos. Para mí lo interesante de una analítica avanzada es poder entrar en este nivel de detalle y más profundo si fuera necesario y además empezar a aplicar segmentos, que es donde está el valor. Por ejemplo, de una forma más visual que útil, podría comprobar la diferencia entre el comportamiento entre usuarios hombres y usuarios mujeres. Pensad que esto podrían ser usuarios de España, usuarios de Argentina, usuarios de Francia, e ir comparando en qué país el rendimiento que tenemos en el mismo funnel por cada país. O, por ejemplo, cosas más interesantes como cuál es el comportamiento del tráfico de pago en concreto. ¿Hay una diferencia entre el funnel de conversión de los usuarios que provienen de campañas de publicidad frente a los usuarios que provienen de búsquedas orgánicas? Lo podemos comparar de esta manera. O incluso los usuarios que tienen búsquedas en su sesión de navegación en el buscador interno tienen un mejor porcentaje de conversión que aquellos que no usan el buscador. Entonces sería un insight muy interesante para saber que tenemos que darle más o menos peso a nuestro buscador interno. O si hemos hecho cambios en el buscador interno, ha tenido un impacto a nivel de conversión. Toda esta información, toda esta segmentación que podemos aplicar sobre el funnel está disponible por esto. Y este funnel es tan fácilmente configurable como, por ejemplo, aquí editamos los pasos, decidimos añadir un paso anterior y vamos a meter un paso, por ejemplo, de una vista de PLP. ¿Vale? Una vista de PLP, ya hemos visto antes que es un evento de tipo View Item List. Y de esa manera podemos cambiar nuestro embudo
y ahora estará midiendo desde un paso más atrás, que es todos aquellos usuarios que estuvieron viendo una página de lista de productos. Fijaros cómo ahora el porcentaje de conversión ha caído un 4%, ¿vale? Es decir, desde los usuarios que llegan, que empiezan el embudo en una vista de producto, era un 11%. Si empezamos un nivel más arriba, que es la PLP, ya cae un 4,74%. Y si empezamos a medir por usuarios que han iniciado sesión, que sería la visita realmente donde empieza de un usuario, añadimos un paso arriba, inicio de sesión. Tenemos un evento que se registra por defecto en Google Analytics, que es Session Start. Aplicamos. Ya veis que ya tenemos un funnel con un montón de pasos. Y en este caso vamos a ver que el porcentaje de conversión de este e-commerce es de un 1,82%. La media suele ser entre 1, 1,5, 1,4 en el mercado español. Para el mercado norteamericano, que es al que está dirigido principalmente esto, para Canadá y Estados Unidos, es un poquito bajo, pero para ser una tienda de demo y una tienda de merch, pues no está nada mal, ¿no? Y aquí tendríamos una métrica muy interesante, pero en lugar de quedarnos con esa métrica, que es el porcentaje de de conversión por sesiones, podemos verla de manera segmentada en todo el funnel y con todo tipo de segmentos, ¿vale? Podríamos ver, por ejemplo, hago un segmento muy rápidamente, vamos a crear un segmento de usuarios que navegan, por ejemplo, desde dispositivos móviles. Categoría de dispositivo, añadir condición nueva, categoría de dispositivo, y vamos a hacer que solamente coincida exactamente con mobile. Aplicamos, le ponemos un nombre y lo asignamos, lo añadimos a nuestro funnel. Y ahora estamos viendo la conversión de aquellos usuarios que usan tecnología móvil. Y fijaros cómo ha caído de prácticamente un 1,4 a 0,44%. Es decir, la conversión en mobile es muy inferior a la conversión en escritorio, ¿vale? Probablemente la página web no está optimizada para móvil, o es un tipo de producto que la gente prefiere no comprarlo desde móvil y le da más seguridad hacerlo desde un escritorio. Habría que evaluar. Pero todo esto nos va a permitir, como os decía, tomar decisiones informadas con datos mucho más precisos y mucho más detallados y, por tanto, seguramente sacarle mucho más partido. Con esto concluye un poco la visita, aunque me gustaría dejar un par de ideas interesantes, que es que un e-commerce, interesantes desde mi punto de vista humilde, que soy el autor de las frases, un e-commerce no se escala con creatividad, se escala con datos accionables. Podemos tener ideas maravillosas, pero si no se sostienen en datos, serán prácticamente utopías que no sabemos cómo van a terminar. Muy importante siempre que cualquier evolución que hagamos en un e-commerce esté, no sé si basado en datos, porque no siempre es posible, pero guiado o inspirado en datos como mínimo. Y relacionado con esto, si no estás midiendo lo que importa, estás optimizando lo que no urge. Y esto a nivel de negocio es un lujo que habitualmente no podemos permitirnos. Y si os parece, entramos un poco ya en la sección de preguntas, que seguro que ha habido alguna cosita por ahí dentro en la que podemos profundizar. Pablo! Vamos allá. Completísimo, jolín. Justo al final, cuando empezamos a poner ejemplos de medición, yo creo que se le iluminó la cabecita más de uno, incluido a mí. Claro, es donde está la gracia, ¿no?, de todo esto, porque al final los números, los datos en realidad no son para nada. Lo que tenemos que hacer es inspirarnos en qué información, inspirarse. El valor real está en las preguntas adecuadas. No tanto las respuestas, que son los números, sino en hacer las preguntas adecuadas. Fantástico, fantástico. No nos han hecho preguntas, o sea que vamos a hablar tú y yo un momentito. Yo tengo alguno, por ejemplo, ¿cuáles son que te has encontrado a la hora de integrarlo? ¿Cuál sería la típica incidencia que uno suele encontrarse a la hora de integrar WooCommerce y GA4, por ejemplo? Mira, probablemente el mayor hándicap vaya a estar en la parte de gestión de cookies y de modo de consentimiento. Porque aquí es donde entra en juego, digamos, una tercera pata, ¿no?, que va a ser la de nuestro plugin o nuestro sistema de consentimiento. En WordPress tenemos muchos plugins gratuitos que permiten gestionar toda la parte de consentimiento de cookies. Y una configuración habitual, muy estándar, es decir, oye, no lances nada de Google Tag Manager hasta que no se acepten las cookies. Pero Google Tag Manager en realidad no utiliza cookies.
Google Tag Manager no necesita cookies para nada. Tú metes un contenedor de Google Tag Manager y no instala nada. Es el contenido que metemos en Google Tag Manager el que instala las cookies. Entonces, cada contenido, por ejemplo, Google Analytics 4 mediante Google Tag Manager necesita de cookies estadísticas, pero el píxel de Meta o el píxel de Google Ads necesita cookies de tipo publicitario, que son distintas. Entonces, no podemos filtrar el disparo de Google Tag Manager con todos los cookies o con una de las cookies de manera aislada. Eso hace que la utilización de algunos plugins de WordPress tenga limitaciones en este sentido. Por eso, a mí me gusta también plantearnos la posibilidad de que en lugar de utilizar plugins gratuitos, que están muy bien para muchos casos, cuando estamos trabajando con e-commerce y vamos a tener ahí cookies de diferentes tipos, el e-commerce necesita de sus campañas de adquisición y de su gestión analítica, utilizar herramientas externas. Herramientas que funcionan desde Google Tag Manager directamente. No sé, una muy conocida, por ejemplo, es Cookiebot, que tiene un umbral de acceso pues muy asequible a nivel de precio, pero luego hay muchas otras que se pueden utilizar. Por ejemplo, una que tiene productos nativos para WordPress es Cookies, por ejemplo, que está muy bien. Luego ya pues OneTrust o Didomi, ya estamos hablando de soluciones de alta gama para negocios con un tema, con una seguridad a nivel de compliance que es muy importante, ¿no? Que es que en la que se esté poniendo mucho foco, pues quizás es mejor utilizar una herramienta más completa. Pero con Cookiebot, por ejemplo, se puede hacer muy bien para cualquier e-commerce y podemos estar activando esas... podemos estar disparando etiquetas de Google Tag Manager de manera segmentada en función de las cookies en concreto que se han instalado. Y esa configuración es un poquito más compleja. Esa barrera sí que suele ser donde nos encontramos principalmente los problemas. Pero en situaciones un poco básicas como la que hemos descrito hoy, la verdad es que te puede pasar que quizás, lo que decía antes, ¿no? Que estés utilizando un tema que no esté optimizado para WooCommerce y entonces el GTM Kit no sea capaz de identificar que se está mostrando una lista de productos porque estás utilizando alguna, pues por ejemplo, con Elementor estás cargando listas de productos de manera manual sin que no estés utilizando una función nativa de WooCommerce para mostrarlo. Entiendo. Claro, y entonces GTMKit no es capaz de detectarlo. Y ahí tengas que hacer un poquito de ingeniería inversa, un pequeño hacking para lanzar los eventos a la manera tradicional, un poco con desarrollo a medida. Pero suelen ser cosas muy puntuales y si estás haciendo las cosas bien en cuanto al estándar de WooCommerce, estás siguiendo bien las pautas de WooCommerce y las herramientas que utilizas son compatibles realmente, que una cosa es que funcionen y otra cosa es que sean compatibles. Exacto. Entonces, si son compatibles, no vas a tener ningún problema en líneas generales, salvo pues eso, que quieras añadir algún evento personalizado, que no sea un evento recomendado de Google Analytics 4, y ahí, bueno, pues eso depende mucho del evento, ¿no? Pero con esto y con lo que mide de manera automática Google Analytics 4, yo diría que tenemos 90 y tantos % de lo que se debe medir. Eso es fantástico. Pues te pongo otra. Vamos a ver. Aquí, el más. Estamos siempre hablando de WooCommerce. Comentabas antes que además la capa de datos WordPress, pues no la, por decirlo así, no la utiliza, y por eso necesitamos herramientas de este estilo. Hombre, aún así WooCommerce trae datos, aporta información. ¿Cuál crees que son los más importantes que ofrece GA4 que no ofrece WooCommerce? Mira, tenemos que tener en cuenta que la analítica que ofrece WooCommerce es súper valiosa, ¿vale? No es muy profunda, pero es muy valiosa por una sencilla razón. La analítica de WooCommerce funciona de manera interna y no necesita de las cookies. Entonces, todo lo que registra WooCommerce, eso va a misa. Eso es todo lo que está pasando. Ahí va. Claro, al final, WooCommerce es un estupendo sistema de gestión contable de lo que está pasando en el sitio. Google Analytics 4 y cualquier herramienta, incluso aquellas que funcionan sin cookies pero que son externas, están muy limitadas por cosas como, por ejemplo, adblockers, navegaciones no de incógnito, pero navegaciones que tienen bloqueadas algunos eventos. De alguna manera, yo siempre me gusta explicar que las herramientas analíticas más habituales, las más estándar, no son sistemas de contabilidad, son sistemas que reflejan tendencias, que es en lo que nos tenemos que fijar. Muchas veces, esto es bastante gracioso, hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuál es una tasa de conversión para mi negocio cuando yo me dedico a la venta de mercerías, de material para mercería? Pues no tengo ni idea. El sector, el nicho ese no lo he visto en los últimos años, entonces no tengo ni idea. Pero la tasa de conversión buena es aquella que es mejor que el mes pasado. O sea, al final, claro, todos los valores relativos, o sea, los valores para nosotros siempre tienen que ser relativos, ¿no? Siempre debemos tratar de
ir aumentando los que tenemos. ¿Qué más te da saber si has hecho tope o no? Porque tu e-commerce puede tener una naturaleza distinta del resto de los del sector, por el motivo que sea, por el tipo de producto, por el tipo de público, por el diseño, por cualquier elemento. Entonces, tomar referencias, hacer benchmark con otros e-commerce está bien como una guía, pero no tiene que ser nuestro faro. Nuestro faro tiene que ser la analítica más reciente, comparada con ella, cómo he crecido o qué debo hacer para crecer. Entonces, estas herramientas, como digo, nos van a ayudar a mirar esas tendencias, a mirar esa evolución, pero no deben servirnos nunca como un sistema de contabilidad. Sin embargo, en WooCommerce, el número de pedidos que se ha registrado, eso va a misa. Son los que hay, ni más ni menos. Y nunca va a coincidir con los que ha registrado Google Analytics 4. Nunca. Va a haber una variación que puede estar entre el 15, el 5%, en esa horquilla aproximadamente. Va a haber de diferencia siempre. Entonces, muchas veces viene gente y dice, oye, tengo 50 pedidos en WooCommerce, pero en Google Analytics 4 solo tengo 42. Claro, pues 8 personas que o bien navegaban sin cookies, o bien estaban utilizando un adblocker, o el navegador se ha cortado justo antes de que se enviara el evento, pero sí se había completado el pedido. Puede haber muchas casuísticas. Por eso la analítica de WooCommerce es mucho más simple, pero es mucho más precisa. Con lo cual, a nivel de desarrollo de negocio, no de crecimiento, es interesante. No desdeñemos entonces nada de lo que venga de WooCommerce, sino todo lo contrario. Claro, todo lo que está dentro es muy valioso. Esos son datos muy precisos siempre. Fantástico. Muchas gracias. Tengo otra que, bueno, coincide justo con... me llamó la atención, ¿no? Yo a lo mejor es que peco de ingenuo, pero el otro día vi que Chrome finalmente no va a quitar las cookies de terceros. De momento y otra vez. De momento, y por enésima vez, ¿no? Entonces, hay una referente a ello, ¿no? ¿Cómo se gestionan los temas de privacidad y consentimiento de cookies? ¿Qué recomiendas a freelance, agencias, que a lo mejor, pues, esta no es su especialidad, pero sí quieren saber algo más porque es una pregunta típica de cliente, ¿no? ¿Cómo se gestionan temas de privacidad y consentimiento en un comercio electrónico a la hora de medir? Yo creo que aquí hay dos partes que tenemos que tener en cuenta. Una es la gestión del consentimiento de cookies, el banner de cookies convencional. Hay soluciones muy potentes en WordPress. Una que funciona muy bien es el plugin Compliance, ¿vale? Acabado en Z, no acabado en C, Compliance. Ese está muy bien. Yo he utilizado durante mucho tiempo GDR Cookie Compliance, que es otro plugin muy famoso, pero que tiene algunas casuísticas relacionadas con el modo de consentimiento, que es lo siguiente que voy a hablar, que no funcionan correctamente o que están resueltas de manera un poco chapucera. No es una instalación muy ágil. Y luego, a mí me gustan soluciones que son plataformas externas, CMPs en sí mismo, que es una herramienta de terceros, es un SaaS, donde tú contratas el servicio, lo vinculas a tu sitio, pero toda la gestión sucede fuera de WordPress. Y como comentaba antes, Cookiebot es una buena solución y Cookies, que tiene un enfoque mucho más orientado a WordPress, es muy interesante, ¿vale? Y además son herramientas de buen precio. En todas ellas tienes documentación muy práctica de cómo vincularlo con Google Tag Manager y Google Tag Manager con toda la parte analítica. No es particularmente complicado. Y después viene todo lo relativo al consent mode, o modo de consentimiento. Y aquí sí que entramos en un terreno un poco más peliagudo. Estas herramientas que he mencionado, todas son compatibles 100% con el modo de consentimiento de Google. El modo de consentimiento de Google solamente funciona con Google Tag Manager. Si estamos utilizando otro gestor de etiquetas, por ejemplo, si estamos trabajando con el ecosistema de Adobe Analytics, pues no tendríamos esta situación. Pero es algo así como, es un modo de consentimiento que funciona a partir de la información que se ha recogido en el consentimiento de cookies, en el primer aspecto que he hablado, y que se está utilizando para enviar información de optimización de campañas publicitarias, incluso cuando el usuario no ha aceptado las cookies. Claro, cuando el usuario no acepta las cookies, la analítica se rompe. No se reciben datos. Nada. Hay configuraciones, estas configuraciones que hablaba antes de server-side, sí que gestionan determinado tipo de datos, pero bueno, entramos en un terreno un poco más complejo. Si nos quedamos en la configuración un poco estándar, sin cookies no hay data. Y las campañas de publicidad de Google, sin cookies, inicialmente no podían medir porcentajes de conversión, con lo cual no se podían hacer las optimizaciones que tienen ellos en campañas, ¿no? Al final, si tú tienes un presupuesto repartido en 10 campañas, la mayor parte del presupuesto, si es dinámico, se va a dirigir en aquellas campañas que tengan mayor capacidad de conversión, mayor potencia de conversión. Y esa potencia se mide precisamente con datos que se devuelven de, oye, yo te he enviado 100 visitas de publicidad y 5 de ellas han convertido.
pues es un 5% de conversión. Pero si yo no puedo saber cuáles han convertido porque no han aceptado las cookies, se me cae todo en el emporio de Google Ads de optimización de campañas. Entonces, para evitar esa pérdida de datos ante consentimientos no aceptados, Google saca el Google Consent Mode, que hace enviar parte de esos datos de manera anonimizada, pero por lo menos para saber el rendimiento de las campañas. Y esto sí que es un poquito más complejo, porque Google tiende a hablar de algunas soluciones que ha certificado él mismo, Cookiebot y Cookies, las que comentaba antes, o OneTrust, Didomi, todas estas están confirmados, pero hay otras soluciones que no aparecen en el listado de resoluciones certificadas, como comentaba yo antes de GDPR Cookie Compliance, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí entramos en un terreno un poco más complejo, no todas las soluciones están certificadas, no es imprescindible que estén certificadas, pero es más fácil encontrar soporte para las que sí lo están, es un poco rollo, ¿no? Pero una vez, nos pasa un poco como con lo que comentaba antes, si la herramienta es buena y es una herramienta de pago con la que vamos a tener soporte asegurado, yo creo que es la mejor manera de garantizar que vamos a conseguir instrumentarla, que vamos a conseguir integrarla de manera eficaz. En cualquier caso, si tienes un e-commerce y estás trabajando con campañas publicitarias de Google Ads, imprescindible instalar el Google Consent Mode, porque vas a conseguir mucho mejor rendimiento en tus campañas. Nosotros hemos detectado, en Product Hackers, hemos detectado caídas en el rendimiento de las campañas de entre un 14 y un 20% cuando no se usaba el Consent Mode. Eso es optimización de presupuesto. Estamos hablando de mucha pasta. Es mucho dinero, sí, Claro. Es un porcentaje muy alto, ¿eh? Claro. Muy serio, muy serio. Bueno, y tengo una última, abusando un poco de tu tiempo, que yo creo que es más bien el título de un webinar, pero ¿cómo se configura correctamente el seguimiento de conversiones y ventas? O sea, ¿tienes algún consejo? Aunque has dado ya alguna pista al respecto, ¿no? Pero ¿qué te has encontrado? ¿Cuáles son las dudas que suelen tener normalmente los clientes finales? ¿Qué te has encontrado en esto, ¿no? De cómo medirlo correctamente. Mira, seguramente no sé cómo decirlo, la fuente de la eterna juventud o el santo grial, lo que más preocupa a la gente con la que iniciamos un proyecto de instrumentación de un e-commerce casi siempre es la atribución de campañas. Es decir, claro, yo sí sé que estoy teniendo X conversiones, X ventas, pero ¿cómo puedo asignar la responsabilidad de esas ventas a cada uno de los esfuerzos de marketing que estoy haciendo, ¿no? Claro. Estoy gastándome un dineral en Google Ads, otro en Meta Ads y otro en Clavillo o en una herramienta de email marketing de automatización, ¿no? Y dices, pero claro, todo este dineral, ¿en cuántas ventas se está traduciendo, ¿no? Igual trabajamos con gente que está trabajando, que está gastándose pues, más de $500,000 de euros, por ejemplo, en campañas de Google Ads. Estamos hablando de un presupuesto brutal. ¿Cuántas ventas puedo atribuir a ese $500,000? Y claro, no es tan simple como decir, de toda la gente que llega a través de un anuncio, ¿cuántos han convertido? Porque a veces la experiencia de compra tiene varios puntos de contacto. Tú no compras en una sesión, habitualmente, dependerá del producto, ¿no? Si te vas a gastar, no sé, $2.000 o $2.500 en un portátil de Apple, pues obviamente no vas a la tienda, te lo compras y te vuelves. Vas, ves precios. Alguno he visto yo por ahí. Algunos sí. Bueno, por lo menos no compramos así todos los días. Yo todos los días no compro así. Algunos días le doy una vuelta, ¿no? Y hace poco me he comprado un objetivo fotográfico. Madre mía, las vueltas que he podido dar para comprarme el objetivo, ¿no? Que al final es un desembolso importante de pasta y tal. Entonces, esa experiencia con muchos puntos de contacto es en la que nosotros tenemos que atribuir la responsabilidad de la conversión de manera global a diferentes puntos de contacto. Al anuncio que me trajo la primera vez, al anuncio en redes sociales que me trajo la segunda, a la búsqueda orgánica que hice y finalmente al correo electrónico por el que me suscribí, ¿no? Y tengo 4 puntos de contacto y puedo repartir un 25% de la responsabilidad, pero probablemente no sea una visión real, porque hay algunos, los que abren y los que cierran son más importantes. Más importantes. Claro, entonces depende, hay muchos modelos, ¿no? Entonces, Google Analytics 4 trabaja con un modelo de atribución basado en datos, que llaman ellos, que no tenemos ni idea de cómo lo hace. Tiene un algoritmo que lo que hace es ir atribuyéndolo de manera dinámica mediante algoritmos. No sabemos cómo lo trabaja, pero es verdad que a medida que le vas metiendo conversiones, cada vez lo hace mejor. Ahí va. Y si vamos aumentando la inversión en aquellos canales sobre los que más responsabilidad da Google, es verdad que las ventas suben. Es decir, la relación parece que es, bueno, pues no sabemos cómo lo hace, pero lo hace bien.
Parece que funciona. Claro, aunque estaría muy guay tener un modelo más interesante. Hay una herramienta, mira, que quiero comentar, que se llama Windsor.ai, Windsor como si fuera el duque de Windsor, pues Windsor.ai, es una herramienta de inteligencia artificial que se utiliza un poco para gestionar campañas publicitarias y tiene un sistema de atribución donde nosotros podemos diseñar el modelado que queremos que haga, cómo se hace esa atribución. Y ahí lo que hacemos es, podríamos ver cuáles son las rutas de comportamiento de los usuarios que mejor funcionan, es decir, las combinaciones de canales que mejor funcionan. Los usuarios que nos descubren por búsqueda, que luego ven una campaña, que finalmente se suscriben y entran por correo electrónico, esos convierten mejor que los demás. Bueno, pues vamos a potenciar ese tipo de experiencia del cliente, ¿no? O luego analizar segmentos, pues los usuarios, por ejemplo, que nos compran en la época de verano, luego tienen mayor potencialidad de compra en la época de Navidades. O los usuarios que compran en Black Friday resulta que luego nos repiten hasta el año siguiente, con lo cual igual es un tipo de público que tampoco nos conviene porque tiene poca repetición. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer mediante esa atribución de responsabilidad en las campañas de adquisición, los esfuerzos de marketing, por hablar de manera general. Para mí, esa es una de las cosas más obvias y más potentes que podemos trabajar relacionada con las conversiones. Sí, señor. Pues no habiendo más preguntas, toca el momento de la despedida. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido completísimo. Yo me he quedado ahí en esa parte final que empezabas a operar en la sala de máquinas y a ver diferentes tipos de cuadros, de dashboards. Un día podemos dedicarlo a eso, ¿eh? Si quieres, un día hacemos un webinar puro de análisis de datos. Y hacemos además en forma dinámica, así, creándolo en tiempo real. Pues tiene muy buena pinta, me encantaría. De verdad, ver esa parte práctica me ha gustado mucho. La otra también, por supuesto, no tiene, son cosas diferentes. Pero es cierto que ya, cuando ya está todo puesto en marcha, cómo optimizar esos datos, cómo poder llegar a visualizaciones que van más acordes a tu negocio, a tus objetivos, es genial. Sí. Muchísimas gracias, Pablo. Ese webinar de analítica sería un complemento ideal, nos dice Pablo. Otro tocayo tuyo, no serás tú escribiendo, ¿verdad? No, mira. Es un bot que tengo aquí para que diga que le ha molado el webinar. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Recibiréis un email en cuanto esté la grabación, que bueno, ya os digo que va a estar disponible. Todos los que estáis suscritos a nuestro boletín de noticias, a nuestro contenido, tendréis información en tiempo correcto entre hoy y mañana, que estará disponible. Y lo dicho, nos pensaremos lo de ese webinar de analítica como un complemento ideal, como dice Pablo. Pero hablando con él mismo, dice el bot. Dice Marta. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos y a todas por haber venido. Dentro de un mes volveremos a tener otros 2 webinars, bueno, entre 3 semanas, no tanto. Y mientras tanto, pues disfrutad de nuestro contenido, echadle un vistazo a nuestro blog. Os he dejado ahí un enlace a una versión hecha en blog post de este mismo contenido, en la que Pablo ha ido comentando punto por punto cómo poner en marcha la integración de Google Analytics 4 y WooCommerce. Y mientras tanto, pues echadle un vistazo a nuestras redes, a nuestro contenido y nada, nos vemos en el siguiente. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un placer, Mon. Encantado. Chao, chao.